Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es Día de Reposo. En nuestro pasaje lo encontramos en Lucas 14, del 1 al 6, que dice así: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acechaban. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Día de reposo. Hoy en día hay muchas personas que siguen en polémica por el Día del Señor. Unos dicen que es el día sábado, otros que es el día domingo, y eso desgraciadamente sigue hasta el día de hoy, como si un solo día fuera del Día del Señor. Cuando la Escritura habla de la creación, nos dice la Biblia que Dios acabó la obra en el séptimo día. Dios acabó la obra en el séptimo día y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Esto lo podemos ver en Génesis 1, del capítulo 1 y capítulo 2. La palabra de Dios se adelanta a todos los tiempos. Cuando los días no tenían aún nombre, cuando los días todavía no tenían nombre, ni las semanas tenían sus 7 días, Dios se adelanta a todos los tiempos y entonces nos hace ver que los días, que las semanas tienen 7 días. La palabra de Dios se adelanta a todos los tiempos y podemos ver que la mayoría de personas que trabajan 6 días. La mayoría de personas trabajan 6 días y descansan el séptimo día. Hay algunos que descansan entre semana. Hay algunos que descansan sábado y domingo, que trabajan solamente 5 días, de lunes a viernes. Hay algunos que trabajan y descansan media semana. Y no por trabajar sábado y domingo están condenados. Hay muchos que condenan a los que trabajan el sábado, a los que trabajan en domingo. Pero nosotros ya hemos visto con la palabra de Dios que las necesidades nos llevan a laborar. Y no solamente porque laboremos sábado o domingo, quiere decir que estamos malditos, que no contamos con la bendición de Dios, o que estamos excluidos de la salvación. Pero, ¿qué es reposo? Reposo es reposar, es descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio, para recuperar sus fuerzas. Permanecer un tiempo sin hacer. Estar enterrado en algún lugar. Esto quiere decir dejar de hacer, dejar de practicar, dejar de estar pensando en cómo dañar y hacer caer a los demás en la maldad, dejar de mentir, dejar todo eso que nos aparta de Dios. Esto es lo que Dios se refiere a reposar, quiere decir que reposemos nosotros en Dios. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros reposemos en Él, que nosotros reposemos todos los días de nuestra vida en Él. Romanos 12, del 1 al 21 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. El que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. A esto se refiere en el día de reposo. Quiere que nosotros reposemos todos los días, que nosotros descansemos, que nosotros debemos de interrumpir la actividad para recuperarnos del cansancio. Ya debemos de estar cansados. Lo que quiere el Señor es que ya la humanidad esté cansada del pecado, esté cansada de la maldad, esté cansada de pagar mal con mal. El Señor quiere que nosotros reposemos de todo lo malo. Él quiere que nosotros interrumpamos esa actividad maligna. Él quiere que nosotros nos recuperemos en Cristo Jesús, que nosotros recuperemos nuestras fuerzas espirituales en Dios para poder seguir adelante. A esto se refiere. Esto quiere decir que debemos de dejar de practicar lo malo. Debemos nosotros de dejar de hacer daño. Debemos nosotros de descansar de todo lo malo. Debemos de reposar en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 12, del 1 al 21 nos lo está diciendo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debemos de reposar. Debemos nosotros de descansar. Y nosotros deseamos que la humanidad se canse de hacer mal, que se canse de mentir, que se canse de dañar, que se canse de hacer todo lo malo, que se cansen y empiecen a reposar en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo reposar en Dios todos los días, no solo sábado o domingo? ¿Cómo reposar en Dios? Pues permaneciendo en oración y ayuno todos los días de nuestra vida. La oración nos lleva a estar pegados a Dios. La fe nos lleva a estar pegados a Dios por medio de la oración. La fe nos lleva a estar apegados a Dios por medio de la oración. Y al entrar en esa comunión con Dios por medio de la oración nos lleva a dejar de pecar. Hace que nos olvidemos de toda maldad. La comunión con Dios echa fuera toda maldad, dando reposo a nuestra alma. Entonces
para que dejemos de practicar lo malo. La oración nos aleja del pecado y nos da la victoria en toda tentación para que podamos descansar, para que podamos deleitarnos en la obra de nuestro Dios, reposando entre sus brazos, en esos brazos de amor. En Mateo 17, 14 al 21, haciéndolo dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos, nosotros tenemos que reposar en Dios. Reposar en Dios es descansar de toda la maldad, es alejarnos de toda la maldad, es dejar de hacer maldad. Y por eso los discípulos no pudieron echar fuera este demonio de este joven. Por eso el padre de este joven le dice a nuestro Señor Jesucristo: se lo traje a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús molesto les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo? Incrédula, ¿por qué? Porque les hacía falta descansar en Dios, dejar toda su maldad por completo. Por eso les dijo que tuvieran fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por eso le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos? Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Por esto este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué dice oración y ayuno? Porque si estamos constantemente en esa comunión con Dios por medio de la oración, por medio de esa plática de amigos, por medio de esa plática de hijo a padre, si nosotros siempre estamos en esa comunión con Dios por medio de la oración, permanecemos en ayuno constante. La oración nos lleva a un ayuno constante. Y no estamos hablando de dejar de comer, estamos hablando en un ayuno constante en cuestión de dejar de consumir el pecado. Ayuno quiere decir dejar de consumir, dejar de ingerir. Entonces nosotros debemos dejar de ingerir el pecado. Cuando se está en oración con el Altísimo, con el Todopoderoso, entonces estamos cuidando nuestra alma. La oración hace que cuidemos nuestra alma y entonces entramos en ese ayuno, dejamos de practicar, dejamos de consumir todo aquello que daña nuestra alma, todo aquello que nos aparta de Dios. Esto nos quiere decir, esto no sale si no es con oración y ayuno. Y muchos piensan que ayunar es dejar de comer y maltrata tu organismo, pero solamente entran en ayuno cuando tienen alguna necesidad, cuando tienen alguna petición. Dios nos está diciendo que reposemos en Él. Reposar en Dios es orar. Ya hemos practicado la oración y hemos reposado en Dios. Y entramos en esa calma y en esa paz que solamente Él nos puede dar. ¿Pero por qué o para qué reposar en Dios? Porque el reposar en Dios nos lleva a dejar la maldad. Nos lleva a recrearnos en esta vida que Él nos da. Y los que reposamos en Dios, vamos a heredar la tierra y nos vamos a recrear con abundancia de paz. Esto nos lo dice en el Salmo 37 del 1 al 11.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjala ir y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por eso tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios es descansar. Esperar en Dios es reposar. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En Marcos 16:9 nos dice esto. Nos dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jehová Dios Padre empieza la creación y al séptimo día descansa. El Padre Celestial el séptimo día descansa. Jesucristo el día viernes crucificado y sepultado. Y el día domingo resucita. Jesucristo resucita el día domingo. Si queremos numerar los días, entonces el Padre Celestial empieza la obra el domingo y el sábado descansa, y Jesucristo resucita el día primero de la semana, el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa y el omega, el principio y el fin. Mientras algunos siguen peleando por guardar el sábado o guardar el domingo, creyendo que un solo día es del Señor, creyendo que si guardan sábado, que si guardan solamente el domingo alcanzan la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué pasa con los demás días? ¿Qué pasa con los otros 6 días de la semana? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están practicando? ¿En qué se están revolcando? Dios nos hace saber en todo tiempo que nuestras vestiduras deben de ser blancas en todo tiempo. Nuestras vestiduras deben de ser blancas en todo tiempo. No solamente domingo y sábado, domingo o sábado. Debemos de reposar en Dios. Debemos de descansar en Dios, dejando de hacer absolutamente todo lo malo. Reposemos en Dios. Reflejemos a Cristo Jesús. No solamente domingo y sábado, reflejemos a Cristo Jesús de domingo a sábado. No esperemos un día para darles el alimento espiritual a los nuestros. No esperemos solo un día para cantar alabanzas a Dios. No esperemos solo un día para postrarnos ante Dios, para agradecerle por todo el bien que nos ha dado, por todo el bien que hace. No esperemos un solo día para hablar de Dios. No esperemos un solo día para compartir el Evangelio. No esperemos un solo día para buscarle. No lo esperemos. Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de... A ver, otra vez lo voy a leer. Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Él no está esperando que nosotros vayamos a Él sábado o domingo. Él está esperando que nosotros nos entreguemos todos los días. Por eso Él dice: yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos está hablando de todos los días. En Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andando en amor, conforme también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios y sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice: dando siempre gracias por todo.
al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre, siempre gracias, siempre está diciendo dando siempre gracias, no solo sábado y domingo, sino siempre, siempre. Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No seamos como la higuera, esa higuera que solamente da fruto por temporada. Nuevamente nos vuelve a hablar Jesús, nuevamente Dios nos vuelve a hablar. No esperes el domingo, no esperes el sábado. Entrégate a Dios. Los días del Señor son todos los días de nuestra vida. El día del Señor son todos los días de nuestra vida. Cuando se te predicó a Cristo, cuando te arrodillaste ante el Señor aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Tal vez no fue sábado, tal vez no fue domingo, tal vez fue otro día de la semana. Dios nos está haciendo saber que todos los días son de Él. Por eso Jesucristo les pregunta: ¿qué? Si cae tu animal a un pozo, ¿no lo vas a sacar? ¿No lo vas a sacar? Y les dijo Jesús, dice, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque este sea el día de reposo? ¿Quién? Y no le podían replicar estas cosas. El día del Señor es hoy. El día de reposar, de dejar de hacer lo malo es hoy. Hoy es el día de reposo, hoy es el día de descansar. Hoy es el día de dejar de practicar todo lo malo. Hoy es el día de dejar la mentira a un lado. Hoy es el día de dejar de hacer que otros caigan en el pecado. Hoy es el día. Hoy es el día que nosotros debemos de dejar de practicar todo aquello que nos aleja de Dios. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día. Hoy es el día que Jesús, que Dios el Todopoderoso ha creado para que nos entreguemos a Él. Hoy es el día. Bendito Señor Todopoderoso. Padre bendito y bueno. En tus manos, Señor, está nuestra vida, Señor. Yo no nací un lunes. No nací un domingo, un sábado. Pero espiritualmente, Señor, nací cuando este corazón fue tocado por ti. Cuando este corazón que era altivo, dado el pecado, dado la maldad, se dejó tocar por ti, Señor. Y muchos de los que están oyendo cayeron de rodillas ante ti, y no fue tal vez un sábado, un domingo, tal vez. Algunos dirán: sí, yo caí de rodillas un sábado, un domingo. Pero el día del Señor es todos los días. Es todos los días. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno, porque hoy, Señor, hoy te decimos que estamos hartos del pecado, de la maldad, y queremos descansar. Estamos hartos, Señor. Ayúdanos a seguir reposando, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a seguirnos guardando todos los días
hasta que tú vengas. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir dando ese alimento, Señor, a los nuestros, y que cuando tú vengas, Señor, nos halles así, dando este alimento, Señor, a tiempo. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor y tu bondad, por tu inmensa misericordia y paciencia para con nosotros. Amén. Bajo tus alas otra vez, cúbreme con tus manos de poder, aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se levante